Hola a todos y a todas, muy buenas tardes. Bienvenido a esta primera charla que dicta la carrera de Fonoaudiología de la Universidad Autónoma de Chile. El día de hoy vamos a presentar una charla ligada a los efectos vocales inmediatos de la máscara de ventilación semiocluida en sujetos diagnosticados con disfonía funcional y sujetos con voces normales. Mi nombre es María Belén Labraña, soy la directora de la carrera de Fonoaudiología de esta casa de estudio y para mí es un orgullo presentar a este colega que nos va a acompañar el día de hoy, que va a dar al inicio también de un ciclo de charlas que se van a dictar de manera gratuita durante todo el año 2020-21. El día de hoy también nos acompaña como moderador Cristóbal Riquelme, él es fonoaudiólogo y docente del área de voz de la Universidad Autónoma de Chile de la sede de Santiago. Hola Cristóbal, ¿estás por ahí? Sí, hola Belén, ¿cómo estás? Muy ¿Todo bien, bien por gracias. acá? Voy a estar recibiendo las preguntas de los asistentes en el chat. La pregunta que quieran hacerle al expositor, voy a estar atento y también les recuerdo que vamos a dejar una pequeña encuesta también ahí en el chat para que nos puedan colaborar respondiéndola, por favor. Así que eso sería Belén. Perfecto, continuamos entonces. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué ejercicio o existen algunos ejercicios más comunes en este tipo? Son de la fonación de tubos tanto en el aire como por debajo del agua, fonaciones de sonidos fricativos, nasales, entre otros. Sin embargo, estos ejercicios tienen limitaciones derivadas del hecho de que los sujetos no puedan producir habla conectada durante su realización, sino que este tipo de ejercicio solo permite producir un solo fonema a la vez. Borrogan propuso por primera vez el uso de una máscara de ventilación semiocluida que permite superar esta limitación, logrando una oclusión más distal y permitiendo conectar el habla durante la terapia y el entrenamiento de la voz. Damos así la bienvenida a nuestro destacado invitado, que él se llama Lucas Alfate Velázquez, es fonoaudiólogo, titulado de la Universidad de Chile, posee un diplomado en vocología y un diplomado en audiología de la misma casa de estudio. Desde el año 2018 se desempeña como fonoaudiólogo en el servicio de otorrinolaringología en el Hospital del Salvador, pero también ha estado ligado a la docencia universitaria en contextos hospitalarios y ambulatorios del sector público. Hola Luca, ¿cómo estás? Hola Belén, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Consulta, ¿me escuchan bien? ¿Me ven bien? Súper bien, Lucas, escuchamos súper bien. Ahora se quedó pegado Lucas. ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos perfecto. Perfecto. Al parecer hay algunos problemas con la cámara, así que si desaparezco, no se preocupen, sigo estando acá en voz y en presencia. Y bueno, una vez más, darle las gracias al equipo de la Universidad Autónoma por esta invitación y a todos los asistentes. ¿Aló? ¿Me escuchan? Disculpen. Sí, todo bien, Lucas. Sí. Ah, perfecto, muchas gracias. Lo que pasa es que se me desapareció la pantallita del Meet, entonces por eso tenía la duda. Bueno, vamos a empezar con la charla sobre, como dijo la directora de la escuela, efectos inmediatos de la máscara de ventilación semiocluida en sujetos diagnosticados con disfonía funcional y sujetos con voces normales. Dentro de los investigadores en el grupo está Karina Frisancho, yo, Lucas Alfate, Carla Lizana, Fernando Leiva, que todos ellos son fonoaudiólogos, Camilo Quesada, el estadista, y el investigador supervisor Marco Guzmán. Disculpen, por alguna razón el PowerPoint no me está corriendo. Abajo, Lucas, te debería aparecer una flecha para avanzar. Ahí avanzó. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, primero para enmarcar todo esto, los ejercicios con tracto vocal semiocluido en las últimas décadas han cobrado gran relevancia, han sido bastante famosos, ha salido mucha más evidencia al respecto y han sido ampliamente utilizados en dos grandes esferas, que son el entrenamiento vocal, donde el objetivo es mejorar la calidad vocal y también aumentar la intensidad de una forma fácil y sin esfuerzo. Y por otra parte, también estos ejercicios han sido utilizados en la rehabilitación vocal, donde ya sea nuestros pacientes tengan un patrón hiperfuncional o hipofuncional, se busca llegar a un equilibrio.
Algunos de los ejercicios más comúnmente utilizados y que seguramente muchos de los asistentes deben conocer son la fonación de tubo en aire, la fonación de tubo bajo del agua, la vibración labial y manos sobre la boca. Los efectos de estos ejercicios, como había mencionado anteriormente, ya tienen vasta evidencia al respecto y en los distintos niveles de los subsistemas que componen la voz. Por ejemplo, está a nivel respiratorio los efectos que tiene sobre la presión subglótica, sobre el umbral de presión de la fonación, también un poco el promedio de velocidad de flujo. En cuanto al nivel glótico, tenemos el efecto que tiene a nivel de cociente de contacto y a nivel resonancial se han visto cambios con estos ejercicios, ya sea en las dimensiones de la hipofaringe y el tubo epilaringio. Para enmarcar un poco esto, la explicación de estos cambios que tienen es debido al aumento de la impedancia del tracto vocal. No quiero profundizar mucho, pero de alguna manera sí quiero contextualizar. La impedancia la podemos separar en dos grandes partes, en la resistencia y en la reactancia. La resistencia vendría siendo las pérdidas de energía por fricción. Por ejemplo, las partículas de aire con el roce del tracto vocal van perdiendo energía. Por otra parte, la reactancia tiene que ver con el almacenamiento de energía y específicamente cierto tipo de reactancia que vendría siendo la reactancia positiva, que en términos simples ayuda y asiste a la vibración de los pliegues vocales y nos ayuda a tener una voz más fácil y una voz más resonante. A lo que nos convoca, la máscara de ventilación semicluida. En un comienzo, como mencionaba Belén anteriormente, Borragán y los colaboradores por allá del 1999 explicaban que este método nos permite la producción de habla conectada debido a una oclusión más distal, por ende permite la articulación. Y la gracia es que se piensa que podría haber una transición más fácil entre el proceso terapéutico y el habla cotidiana, ya que los ejercicios tradicionalmente de tracto vocal semiocluido, vale decir tubo en agua, bombilla en el aire, manos sobre la boca, solo nos permiten producir un fonema, un alófono, como en las bombillas es una U o en la mano sobre la boca es una A. Entonces, mucha gente dijo, bueno, veamos si realmente este ejercicio que nos permite habla conectada tiene los mismos efectos beneficiosos de los ejercicios con tracto vocal semiocluido. En la fecha que nosotros realizamos la investigación, había dos investigaciones previas relacionadas. A la izquierda hay una investigación de Mills y colaboradores, donde básicamente, a través de laringes caninas extirpadas, compararon los efectos que generaba la máscara de ventilación semiocluida con la fonación en tubo, en el aire, que sería este ejercicio clásico con los efectos que ya están más que demostrados. Dentro de los resultados se vio que en ambos ejercicios, tanto máscara de ventilación semicluida como fonación en tubo, disminuyó el umbral de presión de la fonación, disminuyó el umbral de presión de flujo, concluyendo que la máscara de ventilación semicluida produce efectos comparables en la economía vocal que los ejercicios con tracto vocal tradicionales. Por otra parte, Fantini y colaboradores en el mismo año hizo un estudio llamado Cualidad vocal luego de la fonación con máscara de ventilación semicluida en músicos, en cantantes de música comercial contemporánea. Un análisis acústico y una autoevaluación. Dentro de los grandes hallazgos que encontró fue básicamente una disminución del jitter y el timer, que yo creo que todos los conocemos a esta altura, y el singing power ratio, que quizá este aspecto es un poquito más desconocido, sobre todo en pregrado. Tampoco me quiero ahondar mucho en este aspecto, pero para darle un contexto, el Singing Power Ratio tiene que ver con la medida de la energía en el espectro relacionada al área del formante del cantante. Mientras menor es el valor del Singing Power Ratio, se desprende una mayor energía espectral en esa zona. Ahora, en relación a los otros aspectos ya más bien perceptuales, obtuvieron que los cantantes, estos músicos, los sujetos dentro de la investigación, tenían una mayor comodidad en las medidas de autoevaluación vocal. Por ende, se concluyó que la máscara de ventilación semicluida produce efectos beneficiosos relacionados a voz cantada en sujetos con voces sanas. Ahora, ¿cuál fue el propósito del estudio? Que felizmente nos lo aceptaron en el Journal of Voice, así que muy bien. El propósito del estudio básicamente fue evaluar los efectos inmediatos de la máscara semiocluida en sujetos tanto con disfonía funcional y sujetos con voces normales o voces sanas. ¿Cuál fue nuestra hipótesis?
nos planteamos que la máscara de ventilación semicluida producirá una voz más económica y mayor cualidad de voz resonante entre los sujetos de estudio. Y acá quiero aclarar un punto. Y para aclarar el punto quiero irme a otro concepto, que es el de eficiencia vocal. Básicamente la eficiencia vocal tiene que ver con la capacidad de los pliegues vocales en transformar energía aerodinámica en energía acústica. Vale decir, vamos a pensar los pliegues vocales como un transductor de energía. Entonces, mientras más porcentaje de la energía aerodinámica, es decir, el aire que viene de los pulmones, lo transforma a los pliegues vocales en energía acústica, es más eficiente. Ahora, sin embargo, esa medida no considera el esfuerzo necesario para realizar esa tarea, siendo que, por ejemplo, en las voces apretadas, una puede tener una voz muy eficiente, pero no necesariamente sana. Entonces, la diferencia con esto en la economía vocal es la relación que existe entre el máximo output, medido en decibeles, dividido en el esfuerzo o el estrés de impacto necesario para producir esa cantidad de decibeles o ese output vocal. Por ende, la economía vocal tiene que ver con una medida más práctica asociada a nuestros sujetos de estudio. Una vez dicho eso, estos efectos beneficiosos que nosotros esperamos de esta mayor economía vocal, pensamos que se verán reflejados tanto en medidas objetivas, ya sea tanto aerodinámicas, electrolotográficas y acústicas, como subjetivas, que consta de escalas de autoevaluación. Ahora, esto específicamente se traduciría en una reducción del esfuerzo fonatorio percibido, mayor sensación de voz resonante, disminución del umbral de presión de la fonación y un aumento del output acústico debido a una fonación más económica. En relación a la metodología, nosotros tuvimos 64 sujetos que participaron del estudio, específicamente 48 mujeres y 16 hombres. El total de la muestra lo dividimos en dos grupos. 31 fueron sujetos diagnosticados con disfonía funcional y 33 sujetos diagnosticados con voces sanas o normales. A su vez, cada uno de esos dos grupos se subdividió en dos grupos más, obteniendo un total de 4 grupos. De arriba hacia abajo serían 16 sujetos con disfonía funcional con máscara de ventilación semicluida, 15 sujetos con disfonía funcional sin máscara de ventilación semicluida, 17 sujetos con voces normales con la máscara y 16 sujetos con voces normales sin la máscara, siendo el grupo experimental los que ocuparon la máscara y el grupo control los que no ocuparon máscara. En los criterios de inclusión establecimos que los sujetos debieran tener una edad entre 18 y 45 años, el diagnóstico auditivo perceptual por 2 fonoaudiólogos con más de 15 años de experiencia y el diagnóstico laringio mediante telelaringoscopía de disfonía funcional o voz normal. En relación a los criterios de exclusión, teníamos que no hubiese diagnóstico de patología psiquiátrica, tampoco diagnóstico de pérdida auditiva, embarazo o presencia de resfrío o cuadro de alergia al momento de la evaluación. Las tareas fonatorias para la evaluación vocal aerodinámica y electrolotográfica las vamos a ir viendo una a una. Primero, teníamos la fonación mantenida de la vocal A. A través de esta tarea obtuvimos el promedio de velocidad de flujo que se mide en litros por segundo o mililitros por segundo. Para eso se ocupa este equipo que es el PAS, de sus siglas en inglés, que es el Phonatory Aerodynamic System, donde básicamente se coloca esta mascarilla ocluyendo la boca y la nariz y a través de un neumotacógrafo que mide la presión incluido en el equipo, nosotros podemos desprender cuán rápido pasa el aire entre los pliegues vocales. Y a la derecha tenemos esta imagen, no sé si pueden ver el cursor, donde se ve el PAS. Dentro de la otra medida que obtuvimos a través de la fonación mantenida de la vocal A está el cociente de contacto. El cociente de contacto, para los que no lo conozcan, tiene que ver con el grado de aducción glótica dentro del ciclo glótico, entre la fase abierta y cerrada. Cuánto tiempo permanecen en contacto los pliegues vocales dentro del ciclo total. La unidad es porcentaje y se obtiene a través de estos electrodos que ven en la imagen del medio, donde cada electrodo va en cada una de las alas del cartílago tiroide. Otra de las tareas fonatorias que le pedimos fue la repetición de la sílaba PA. Y para eso, y por eso, a través de eso, obtuvimos la presión subglótica. Ahora, no es una presión subglótica propiamente tal, sino que es una estimación. ¿Y por qué la sílaba PA? Se preguntarán algunos. Como el alófono P, el fonema P, es áfono y es oral, genera que no haya separación entre lo subglótico y lo supraglótico. Por ende,
al equipo PAS se le pone un tubito de silicona en la boca, tratando de que no ocluya ninguna de las paredes vocales, y la presión generada, la presión oral, se estima que es la misma que la presión subglótica, porque son cavidades conectadas, y de ahí que viene la estimación de la presión subglótica. Y lo otro es el umbral de presión de la fonación, que consiste en la presión subglótica mínima para empezar la fonación y mantenerla, donde también se pide la repetición de la sílaba PA, pero a la menor intensidad posible sin llegar al susurro. Y una tercera tarea fonatoria fue leer un texto fonéticamente balanceado de 242 palabras, que muchos conocerán que es el texto del abuelo. Y a través de esto sacamos el promedio de velocidad de flujo. Además, electrolotográficas y acústicas, también teníamos medidas, electrolotográficas y aerodinámicas, teníamos medidas acústicas. Para eso también pedimos la fonación mantenida de la vocal A, donde obtuvimos la prominencia del pico sepstral o sepstrum. Para quienes no conocen esta medida, es una medida acústica, como su nombre lo dice, y en los últimos años se ha visto que es una medida mucho más confiable en relación a la calidad vocal, incluso que sobre Chitter o Ymer. Abajo en la imagen de la izquierda podemos ver la cabina silente y el micrófono donde se hizo la grabación. El micrófono es de tipo condensador y omnidireccional, que es lo ideal para hacer las muestras de grabación. Y por otra parte tenemos en la segunda tarea fonatoria en cuanto a lo acústico, el mismo texto del abuelo, donde obtuvimos la proporción alfa o alfa ratio y L1, L0, que también esto tiene que ver con medidas de pendiente espectral. No vamos a profundizar mucho más en eso, a menos que haya dudas, porque no es el objetivo de la presentación. Para obtener el sepstrum ocupamos uno de los programas del CSL, el Computerized Speech Lab, y para las medidas de la proporción alfa y L1, L0 ocupamos el programa PLAT, que también muchas personas de seguro lo conocen. Todas estas evaluaciones objetivas teníamos una autoevaluación de la calidad vocal, donde se le pidió a los sujetos que evaluaran su calidad de voz resonante. Ahora, para de alguna manera objetivar o hablar el mismo lenguaje, definimos la calidad de la voz resonante como las sensaciones, en primer lugar, de vibración en la zona anterior de la cara y en segundo lugar, sensación de producción fácil en la fonación. Para esto teníamos una escala análoga visual, donde en el extremo izquierdo tenemos el 0, que equivale a una voz nada resonante, y en el extremo derecho el 100, que equivale a una voz muy resonante. Entonces el sujeto ponía una línea perpendicular en donde él estimaba que estaba su voz, o cuán resonante era su voz. En relación a los ejercicios vocales, después de la evaluación de este largo proceso que tuvimos, fue la sesión de terapia vocal durante 5 minutos, donde básicamente se le pidió a todos los sujetos difónicos, sujetos con voces normales o sanas, sujetos que ocuparon la mascarilla y que no ocuparon la mascarilla, contar números, tipo 1, 2, 3, 4, descansa, 5, 6, 7, durante 5 minutos. Y para esto está el grupo experimental, como les había dicho, que fueron los que ocuparon la máscara de ventilación semicluida, y el grupo control sin la máscara de ventilación. Para esto, por supuesto, se hizo una guía y una retroalimentación por parte de los investigadores durante el ejercicio. Y previo también, para ahorrar tiempo y que no empezara a corregir los patrones inadecuados de compensación que se pudieran generar y así realmente ver el efecto del ejercicio con una buena ejecución. Bueno, acá lo interesante, ¿cuáles son los resultados y la discusión respecto a dichos resultados? Que miren la leyenda para dejar en claro cuál es cuál. El punto negro son los sujetos difónicos que ocuparon la máscara de ventilación, el triángulo invertido son los sujetos difónicos sin la máscara, el asterisco son los sujetos con voces sanas o normales con la máscara y la cruz son los sujetos normales sin la máscara. En cuanto al promedio de cociente de contacto, quiero que nos concentremos sobre todo en los sujetos con voces difónicas que ocuparon la máscara, donde se ve un aumento del cociente de contacto. Perfecto, guardemos ese dato. Si lo comparamos con el promedio de velocidad de flujo, tenemos que los sujetos difónicos que ocuparon la máscara disminuyeron significativamente el promedio de velocidad de flujo. Ahora, estos datos, ¿cómo los juntamos? La mayoría de los sujetos con disfonía funcional tenían una voz más bien soplada, más bien aérea. Entonces, independiente de la presión o la tensión que pudieran sentir, aparentemente no había un adecuado contacto o cierre cordal. Por ende, un aumento en el cociente de contacto vendría a ser positivo, ya que seguramente acompañado de la disminución del promedio, de la velocidad del flujo glótico, nos da a entender que hay un mejor equilibrio entre los subsistemas respiratorio y fonatorio.
posiblemente generando una voz más eficiente, vale decir, mayor capacidad de conversión de energía aerodinámica a energía acústica. No obstante, lo que nos interesa no solamente es que sea eficiente, es ver si también es económica. Entonces sigamos viendo los otros resultados. A su izquierda van a ver la presión subglótica. En la línea roja salen los sujetos disfónicos que ocuparon la máscara, los sujetos con disfonía, y abajo, en la línea verde, están los sujetos normales, pero también del grupo experimental, que ocuparon la máscara de ventilación. Ambos disminuyeron significativamente la presión subglótica. ¿Y por qué es importante esto? Porque recientemente, y a través de los años de las investigaciones, se ha correlacionado la presión subglótica, de alguna manera, el correlato objetivo de la percepción de esfuerzo en las personas. Entonces, una disminución de la presión subglótica indicaría un menor esfuerzo de las personas al realizar la tarea fonatoria, sin embargo, con mayor calidad vocal, es decir, con mayor output vocal, dado el mejor equilibrio entre el sistema respiratorio y fonatorio. En relación al umbral de presión de la fonación, en los grupos experimentales tenemos también exactamente lo mismo, que es concordante. Una disminución del umbral de presión de fonación, especialmente en los sujetos disfónicos. Además de eso, en la línea amarilla se ve que los sujetos con disfonía, que no ocuparon la máscara, después de realizar la tarea y después de hacer la evaluación, las mismas evaluaciones electrolotográfica, aerodinámica, tuvieron un mayor PTP, es decir, dado su patrón tensional al realizar fonación, empezaron a generar aumento del esfuerzo. Si bien no fue significativa, sí hay una tendencia. También está la prominencia del pico septral o el septrum, que tiene un aumento muy significativo en esta medida. Básicamente recuerden que el septrum es una medida acústica de calidad vocal. Si bien no hay valores normativos del septrum, siempre se hace la comparación pre y post, donde generalmente si hay voces sopladas y mejora o aumenta la medida del septum, uno desprende que tiene mayor calidad, y en este caso aumentó mucho. Y también está, por supuesto, la calidad de voz resonante, donde el grupo experimental, es decir, los sujetos con voces disfónicas y los sujetos con voces sanas que ocuparon la máscara, tienen un aumento significativo de su percepción de calidad de voz resonante, lo que se traduce en que las personas sienten que su voz sale sin esfuerzo, con mayor facilidad y con sensaciones de vibración anterior. ¿Cuál era la hipótesis inicial? La máscara de ventilación semicluida producirá una voz más económica y mayor calidad de voz resonante entre los sujetos de estudio. Estos efectos beneficiosos se verán reflejados tanto en medidas objetivas, aerodinámicas, electrofotográficas y acústicas, como subjetivas, las escalas de autoevaluación. Entonces, en primer lugar, teníamos este aumento del cociente de contacto acompañado por el promedio de velocidad de flujo, lo cual desprendíamos que generaba un mayor o mejor equilibrio entre los sistemas respiratorio y fonatorio, logrando posiblemente una fonación más eficiente. Acompañado de eso, tenemos la disminución de la presión subglótica y el umbral de presión de la fonación, es decir, ese aumento de la eficiencia está acompañado por una disminución del esfuerzo, lo cual seguramente lo hace más económico, y esto se ve reforzado en el aumento de la prominencia del pico septral, es decir, en un aumento del output, pero sin expensas de un aumento de esfuerzo excesivo. Y todo esto se ve respaldado por los mismos sujetos de estudio, donde perciben un aumento en la sensación de calidad de la voz resonante. A modo de conclusión, tenemos 4 grandes puntos que podemos resaltar. Los resultados indican que la máscara de ventilación semicluida produce efectos positivos en la voz mediante tareas de habla conectada. Importantísimo, ya que todos los otros ejercicios anteriormente descritos nos impedían realizar esta habla conectada, esta articulación. Estos efectos positivos se ven reflejados en sujetos con voces normales o sanas y disfónicas, siendo los efectos más significativos en este último grupo, es decir, las personas disfónicas. Estos hallazgos sustentan que ejercicios con habla conectada podrían ser importantes tanto para entrenamiento como para rehabilitación vocal, y esta forma de práctica podría ser utilizada como una transición entre los ejercicios de tracto vocal semicluido tradicionales, vale decir los que nos permiten producir solamente un fonema, y el habla espontánea. Ahora, caso clínico, porque bueno, lo que siempre me gusta del área de voz es que podemos mostrar nuestros resultados y la efectividad del tratamiento, y así posicionarnos en el equipo de salud, en las distintas instancias o instituciones en las que nos encontremos.
relación a la descripción del caso, este paciente, si bien ocupé la máscara de ventilación semi-ocluida, por supuesto que también ocupé otros ejercicios en relación a los principios de aprendizaje sensorio-motor, que quizás podamos hablar de eso en un rato más. La descripción del caso. Paciente masculino de 67 años que fue operado por hernia del núcleo pulposo a nivel de C5-C6, las vértebras. Consulta 2 meses después de la operación a fonoaudiología de otorrino. En la nasofibroscopía destaca parálisis de cuerda vocal izquierda y comisuritis posterior. En relación al motivo de la consulta, refiere que tras la operación comenzó a presentar disfonía, la cual no había tenido ninguna mejora hasta la fecha de evaluación. Menciona presencia de carraspera y constante fatiga vocal, la cual aumenta hacia el final del día. Además, la gente no le entiende cuando intenta comunicarse. Esta persona se define como conversadora y participa dentro de la directiva de su edificio, además de asistir a distintos talleres donde tiene una demanda vocal moderada alta. Por ende, el problema vocal tenía un alto impacto en su vida. Lo que vamos a escuchar ahora es el audio pre, vale decir cuando me llegó al momento de la evaluación, y después el audio post después de 8 sesiones de terapia una vez por semana. Vamos a escuchar. No se logra escuchar, Lucas, el audio, el inicial al menos, el previo. El inicial, dame un segundo, voy a ver si puedo aumentarle el volumen, porque yo lo escuché, a ver, en una de esas voy a sacarme los audífonos. Sí, recuerda igual cuando se comparte pantalla, presionar el botón de compartir el audio del sistema también, para que lo podamos escuchar. Déjame comprobarlo de inmediato. Dame solo un momento. Me levanté, me duché. Ahí escuchamos. Sí. Perfecto. Almorzamos con la familia, vi fútbol, conversamos, hicimos sobremesa, después vi partido. Bueno, como se puede apreciar, el paciente tiene una disfonía severa, con un alto grado de suplexividad y con una ronquera importante, lo cual, por supuesto, es esperable en relación a una parálisis de cuerda vocal. Ahora vamos a escuchar el audio post-terapia. Ayer subió tío Pedro porque tenía un problema con la llave del lavamanos y me dijo que acaso podía ayudarlo. Sí, lo hice, así que encontré con que la llave tenía una parte quebrada y para salir del paso le hicimos una pequeña pieza y con esa pequeña pieza logramos solucionar el problema. Yo diría que fue bastante efectivo. Y bueno, lo más importante es que el paciente estaba conforme con la terapia y feliz de retomar todas sus actividades, lo cual mejoró bastante su calidad de vida. Bueno, las referencias. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Lucas, por esta presentación, principalmente por la dedicación que entregas en torno a este proceso investigativo tan importante que nos permite a nosotros, ¿cierto?, como fonoaudiólogos poder leer estos tipos de elementos y poder ir aprendiendo, ¿cierto?, a partir de estas investigaciones actualizadas que podemos encontrar ahí en distintas revistas científicas y en este caso la Journal of Voice, que es una revista súper importante a nivel mundial, ¿cierto?, y para el área de la voz particularmente. Así que, primero que todo, muchas gracias, Lucas. Bueno, quiero invitar a los asistentes que puedan ir dejando sus preguntas para poder realizarlas a Lucas. Y bueno, Lucas, lo primero que te quería preguntar yo personalmente, ¿qué tan complejo es todo este proceso previo de investigación y finalmente qué tan complejo es poder publicar una investigación, en este caso en una revista internacional como la Journal of Voice? Creo que estás congelado, Lucas. Si gustas puedes apagar tu
tu cámara ¿Aló, para me ver si te escuchan podemos bien ahí? escuchar. Sí, te escucho bien, Lucas. Sí. Ah, perfecto. Sí, aparentemente hay algunos problemas al conectar la cámara, así que voy a desaparecer en imagen. Sí, mira, yo empecé la investigación cuando salí de la universidad y es bastante más complejo de lo que uno podría pensar, porque no solamente los estudios, saber qué medidas vamos a hacer, sino que desde el inicio captar los sujetos, hacer el seguimiento a las personas, muchas veces recordarles, comprometer a las personas, decir, sí, por favor tienes que estar a tal hora, chuta, no puedo, se me presentó algo, ya no importa, me acomodo. Del punto de vista técnico y coordinación, es un gran desafío, iniciando de ahí. Luego de eso, por supuesto, implica bastante actualización y estudio. Para que una revista internacional considere la publicación de uno, por supuesto que tiene que estar a la vanguardia y a la altura de lo que se está investigando. Hay muchas cosas quizás que en la voz se hacen, pero ya no están tan actualizados, están un poco más en desuso. Entonces, siempre la idea es ir formándose, conversando con colegas, viendo los congresos internacionales de qué es lo que se está hablando, porque actualmente como todo está tan globalizado, siempre tenemos que ir moviéndonos. Y Claro. como te digo, teniendo estándares de calidad súper protocolizados, por ejemplo, sobre todo en las medidas acústicas, es súper importante tener una cámara silente, cierto tipo de micrófono para que las mediciones sean válidas. Uno quizás hace los procedimientos de forma perfecta, pero si la muestra no es adecuada, ya es muy difícil obtener resultados confiables. Claro. El tema de la rigurosidad finalmente investigativa es como lo que cuesta más en torno al proceso investigativo y obviamente depende de eso, me imagino, para que te puedan aceptar en estas revistas internacionales. Totalmente. Y lo otro que es muy importante mencionar, tener un buen equipo de trabajo. Por supuesto, nadie hace esto solo y la unión es lo que genera la coordinación. Nadie tiene tanto tiempo para hacer todos estos proyectos. La investigación en Chile no está muy bien pagada o muy bien desarrollada. Es rara la gente que se dedica exclusivamente a la investigación, al menos en fonobiología. Claro. Entonces, como te digo, es súper importante tener un buen equipo de trabajo. Lucas, y en ese caso, ¿hay opción de postular algunos fondos que te puedan colaborar en este caso con el proceso investigativo? Sí, por supuesto. Al menos esta investigación no tuvo fondos, pero están los fondos CONICIT, que muchas veces dan presupuesto a investigaciones, pero tienen que ser de alto impacto, por supuesto, y que sea relevante. Claro. Ujú. Lucas, tengo algunas preguntas acá. ¿De qué forma dentro de la terapia, considerando tu investigación obviamente, se pueden traspasar estos beneficios que tú investigaste y que se obtuvieron a través de tu investigación a un patrón habitual de habla en los pacientes? O sea, ¿cómo trasladar esto a la vida cotidiana del usuario? Porque de repente lo vemos aquí netamente desde el punto de vista investigativo, ver el antes y después del ejercicio, pero ¿cómo se traslada esto al habla de los pacientes? Sí, totalmente. Bueno, yo siempre le digo a mis internos que pasan conmigo y al equipo de salud, los ejercicios con tracto vocal o cualquier ejercicio que uno utilice son solamente una herramienta. ¿Una herramienta para qué? Para lograr mi objetivo, que es que el paciente mejore su voz en sus distintos contextos. Entonces, si el ejercicio es la herramienta, lo otro que necesitamos es el cómo ocupar esta herramienta. Y eso vendría siendo los principios de aprendizaje sensorio-motor. ¿Qué son los principios de aprendizaje sensorio-motor? Ciertos principios, vale decir, como dice el nombre, que nos indican ciertos patrones o ciertas formas de presentarle al paciente nuestros ejercicios. Por ejemplo, está el foco de atención. El foco de atención tiene que ver con fijarse más en sensaciones que producen estos ejercicios, estimulando así la memoria procedural y evitando instrucciones biomecánicas. Otro de los principios, por ejemplo, tiene que ver la programación de la práctica, la dosis, cuántas veces practicar, cuánto tiempo, en qué orden practico los ejercicios, practico un ejercicio o muchos ejercicios, le doy una tarea fonatoria o muchas tareas fonatorias. Entonces, el proceso de aprendizaje sensorio-motor a grandes rasgos tiene 3 etapas. La primera es la ejecución, vale decir que el paciente haga bien el ejercicio. El segundo proceso tiene que ver con la retención, que es que el paciente haga bien el ejercicio, pero ya haciendo otra cosa. Es como, no sé, por ejemplo, cuando uno maneja, que también es un acto motor, al principio siempre uno va un poco nervioso y si alguien prende la radio le dice, apaga la radio, no puedo escuchar la radio, necesito solamente manejar. A medida que voy adquiriendo la práctica, ya puedo manejar perfectamente junto con escuchar la radio. Y el tercer paso, después de la ejecución y la retención,
vendría siendo la transferencia. Vale decir que esta habilidad que yo adquiero, este adecuado patrón fonatorio, lo traspaso a otra actividad que nunca antes había entrenado, como sería el habla conectada. Porque obviamente con el habla conectado, el habla normal, no voy a estar con la máscara de ventilación o con una nueva bombilla. Entonces, a través de estos principios de aprendizaje sensorio-motor es que establecemos esos pasos hasta llegar al objetivo deseado. Perfecto, Lucas. Es una transición más indirecta en estricto rigor, considerando lo que nos dice. Totalmente. De hecho, todo esto se basa un poco en estimular la memoria procedural en vez de la memoria semántica, que la memoria procedural es más bien implícita. Lucas, y en relación con esto mismo, considerando lo del aprendizaje sensorio-motor, ¿qué tan viable, por ejemplo, sobre todo ahora con esto de la pandemia y que nos hemos tenido que comunicar mediante esta vía, qué tan viable es la ejecución de este tipo de ejercicio mediante una vía remota con nuestros pacientes que podrían estar en cualquier parte del mundo incluso? Es totalmente viable. Bueno, todos con esto de la pandemia tuvimos que empezar a investigar, ¿cómo se llama?, a actualizarnos al respecto. ¿Cuál era la opción? Y está la telepráctica. De hecho, la telepráctica es, valga la redundancia, una práctica bastante extendida en otros países y con bastante data. Por ejemplo, en Australia, en Estados Unidos, es bastante normal hacer la terapia en esta modalidad. E incluso se han visto resultados donde los resultados, ya sea en telepráctica como de forma presencial, son comparables, son igual de buenos. Y además, bueno, a modo de experiencia personal, he tenido un par de pacientes mediante telepráctica en el hospital que ha funcionado súper bien. Ahora, obviamente, la idea no es decir todo es maravilloso, todo es perfecto, porque lamentablemente por las condiciones del hospital, algunos pacientes no tienen los recursos como no tienen computador o no hay buen internet. En ese caso se hace un poco más difícil y hay que quizá optar por otras opciones. Llamar por teléfono, citarlo a los casos que sean muy urgentes según la demanda y el contexto sanitario. Muchas gracias, Luca. Entonces, se podría aplicar ahí directamente en torno a esta contingencia. Lucas, mira, Totalmente. Valentina Pavés nos escribe ahí y dice, primero, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Mi pregunta va orientada a la cantidad de sesiones destinadas para los sujetos que participaron en la investigación. ¿Todos tuvieron la misma frecuencia? ¿Una sesión por semana? ¿Se complementó con otros ejercicios en el hogar? Ya, Esa sería la quizá, pregunta. sí, quizá hubo un malentendido ahí. En el estudio, propiamente tal como son los efectos inmediatos de la máscara de ventilación, no es que hayan sido muchas sesiones, sino que fue solamente una sesión de 5 minutos de contar números y después de eso ver los efectos post. El caso clínico que les mostré es un paciente del hospital que me autorizó a mostrar su audio, donde si bien utilicé la máscara de ventilación semiocluida, también utilicé otros ejercicios para elicitar los principios de aprendizaje sensorio-motor. Por lo general, como dato igual, sumado, en promedio, entre 6, 8, máximo 10 sesiones, los pacientes deberían rehabilitarse con resultados bastante exitosos y satisfactorios, salvo, por supuesto, ciertas excepciones, pero que son contadas y las menos. Muchas gracias, Lucas. Mira, tenemos otra pregunta aquí. Dice, muchas gracias por la presentación y la investigación. Está muy interesante, sobre todo ampliar y actualizar el campo de las terapias. Como duda, me gustaría saber cómo y desde cuándo se puede utilizar este tipo de terapias. ¿Solo sirve tener la mascarilla y saber hacerla? Como en la terapia, me imagino. Disculpa, la última parte no la entendí de la pregunta. Dice, como duda me gustaría saber cómo y desde cuándo se puede utilizar este tipo de terapia. ¿Solo sirve tener la mascarilla o podría no utilizarla? Creo que a eso iba apuntado. Ya, perfecto. Sí, bueno, como vimos en un principio, últimamente han cobrado gran relevancia en general los ejercicios con tracto vocal semiocluido. Vale decir que genera una semioclusión o un alargamiento y eso genera un aumento de la impedancia que tiene todos los efectos beneficiosos que hemos hablado a nivel respiratorio, glótico, resonancial. La máscara es solo un ejercicio más que nos permite generar habla conectada y en teoría generaría una transición más fácil del ejercicio al habla normal. Pero si no contamos con la máscara, podemos hacer fonación en vaso, manos sobre la boca, una B bilabial, una M, vibración labial, vibración lingual, etc. Ahora, como dato, voy a prender la cámara un momento. ¿Sí? Si bien no es lo mismo que la máscara de ventilación, como la opción artesanal es la fonación en vaso. Voy a prender la cámara para esto, que es un vaso.
No sé si lo pueden ver bien. Sí, ahí de nuevo te congelaste. Ahí te ves bien, Lucas. Súper. No. Sí, ¿No? dale nomás. ¿Sí? Es un vaso de Plumavit, acá uno le hace un orificio y básicamente con el vaso tapo mi boca y ahí empiezo a realizar el habla conectada. Ahora, obviamente como el orificio no podemos controlar siempre cuántos son los milímetros, no va a ser tan objetivo y tan riguroso, pero igual es una opción que está disponible en caso de no contar con las máscaras que yo sé que no están en cualquier esquina ni en cualquier tienda. Claro. Igual Eso sería como un dato. efecto de impedancia. Igual sería un efecto de impedancia, exactamente. Como tú bien dices, el tema no es que un ejercicio sea especial, sino que entender el principio que hay detrás, que es el aumento de impedancia. Muchas gracias, Lucas. Mira, acá tenemos otra pregunta. Dice, muchas gracias por el tema, tan interesante, aprendí demasiado y sirve para tener otras herramientas de rehabilitación. Quería Vale, saber qué perfecto. ejercicios o terapias pusiste en práctica para el caso clínico que mostraste al final. Un poco relacionado con la pregunta que hacía el Sí. asistente hace un ratito. Mira, este caso fue un tiempo, así que exactamente no me acuerdo de todos, pero hagamos la lógica del caso clínico. Generalmente cuando hay un paciente, uno tiene que preguntarse desde el punto de vista terapéutico cuál es mi objetivo biomecánico. ¿Y a qué me refiero con esto? En tres grandes puntos. Puede ser que haya una hipofunción, es decir, una disminución del grado de adducción, que esté en equilibrio, que esté adecuado, o que haya una hiperfunción, un aumento del grado de adducción. Generalmente con las parálisis hay una disminución del grado de adducción, una disminución del cociente de contacto y por ende las voces son sumamente sopladas. Entonces, ¿qué digo? Necesito ejercicios con alto grado de resistencia al flujo, que según la literatura es lo que se ha visto mayor amplitud de vibración, mayor cociente de contacto y por ende va a restablecer su voz. ¿Esto en qué se traduce en la práctica? Ejercicios, por ejemplo, fonación en tubo bajo el agua, 5, 6, 7, 8 centímetros. Ahora, ojo, por supuesto, no hay que partir con 8 centímetros de inmediato, sino que tiene que ser algo gradual. 2 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros, de acuerdo a la comodidad. Ocupar manos sobre la boca, que igual tiene un alto grado de impedancia. ¿Qué otro ejercicio podemos ocupar? Bombilla estrecha. Una bombilla que son como esas para revolver café de los Estados Unidos que tienen de diámetro alrededor de 2 milímetros, 3 milímetros. Esos son los ejercicios y en relación a lo otro, tareas fonatorias se pueden ocupar tonos mantenidos, glisandos, acentos, que son ejercicios tipo, no sé, que llegue un aumento del cociente de contacto, pero siempre se ve acompañado por la ejecución en comodidad. No nos sirve nada un ejercicio si el paciente lo hace con tensión. No sé si respondo a la pregunta. Sí, me imagino que sí, Lucas. Muchas gracias, me quedó muy claro. Mira, acá tenemos otra pregunta un poco más técnica en torno a ¿qué programa sirve para medir el Septrum que utilizaste tú en la investigación? Ah, perfecto. Tengo, como mencioné, el Computerized Speech Lab, que es el típico equipo de K-Pentax, que cuesta muy caro y yo sé que no está al alcance de la mano, pero hay otro programa un poquito más económico, de hecho es gratis, hay una versión de prueba que está gratis que se llama Linkwave, que a través de ese programa uno puede sacar el Septrum. Linkwave. Muchas gracias, Lucas. Aquí un comentario dice, excelente investigación, muchas gracias por la presentación. Y tenemos otra pregunta acá, dice, ¿el uso de la máscara de ventilación semiocluida sirve para cualquier grado de disfonía funcional? Sí, en Disfonía más teoría sí. severa, me imagino, disfonías más leves. Sí, sí. Si bien sirve con cualquier grado de disfonía, hay que considerar que se supone, dado los resultados, tiene mayor grado de resistencia al flujo. Entonces, quizá en un sujeto con podría no ser tan beneficioso. Ahora, ojo, que es importante. A diferencia del tubo en el agua, que uno lo sumerge 3 centímetros, 5 centímetros, ese nivel de resistencia al flujo es fijo, no se puede cambiar. En cambio, con la máscara, que está acá, uno, cuán fuerte presiona, tiene que ver con el grado de presión al flujo. Por ende, más bien hiperfuncional, uno simplemente podría elicitar a la persona que presione menos y aún así obtener los efectos beneficiosos. Todo tiene que ver con cómo se le enseña al paciente para propiciar una voz cómoda. Ahora, puede pasar también, hay que ponerse en todos los casos, uno acá en el hospital ve de todo, que el paciente tenga tan afectada la fonación que no logre una glótica adecuada para producir voz. En ese caso, si tú intentas hacer la máscara de ventilación semicluida, pero el paciente hace 1, 2, 3
y no hay nada de fonación, ahí es mejor partir con otros ejercicios, por ejemplo, fonemas de alta presión oral para generar la resistencia glótica y que logre algo de fonación. Y se genera así el sustrato para pasar a otros ejercicios de forma posterior. Disculpa, está silenciado Cristóbal. Disculpa, Lucas, muchas gracias. Ahí sí. Muchas gracias, muy clarita la respuesta. Entonces, en este caso, esta habla conectada que se puede realizar a través de esta máscara, ¿cierto? Podría considerarse que al corto o largo plazo va a reemplazar de cierta forma estos sonidos con tracto vocal semiocluido o el uso de tuberías que limitan, ¿cierto?, esta habla conectada. ¿Qué piensas tú, Lucas, de eso? No, yo sinceramente creo que no. Como habíamos hablado antes, una cosa es la herramienta, pero otra cosa es cómo ocupamos esa herramienta. Y esto es marcado en los principios de aprendizaje sensorio-motor. Uno de los principios de aprendizaje sensorio-motor tiene que ver con la variabilidad de la práctica, vale decir, lograr una buena voz, pero en distintos contextos, ya sea en distintos ejercicios, distintos contextos emocionales, no sé, en la mañana. Entonces, esta distinta ejecución de ejercicios ayuda y facilita una adecuada adquisición del programa motor. Entonces yo diría que no, son complementarios, pero en ningún caso diría que vengan a reemplazar. Muchas gracias, Lucas. Mira, aquí tenemos una preguntita más. Dame un segundo. Dice, al referirse al aumento... Estamos solicitados. Sí, está bien. Dice, al referirse al aumento significativo de su calidad vocal, ¿se relaciona a la recuperación de la calidad vocal, además del cambio que menciona el usuario? Pero si pudiera cuantificar en porcentaje, ¿cuál sería su significancia? Lo que pasa es que, al menos, si entendí bien la pregunta, es como objetivo la mejora que sintió el paciente. Si esa fuera la pregunta, bueno, al menos acá yo lamentablemente en la clínica hay muchos equipos que no tengo. El electroglutógrafo está, pero está malo. El PAS no lo tengo. Y la otra opción que se imagina que puede ser la duda es a través de autoevaluación. Más que la escala análoga visual que fue para la investigación, hay protocolos como el VHI, el Voice Handicap Index, la escala de síntomas vocales, el Vocal Tract Discomfort Scale, que me parece que todo esto últimamente han sido validados al español y es una forma objetiva de decir cuánto el paciente ha mejorado en cuanto a porcentaje. Creo que esa era la duda, no sé si respondo. Sí, me imagino que está relacionada como por ese punto. Y claro, y esto nos entrega la tranquilidad a nosotros como terapeutas de que muchas veces pensamos que necesitamos obligatoriamente todos estos equipos de evaluación específica, ¿cierto?, que nos permitan saber realmente la evolución del paciente, pero también tenemos que considerar eso, o sea, lo que realmente importa va a ser la percepción que tenga el paciente de su propia voz, y como tú decías, la voz fácil, ¿cierto?, una voz económica que me cueste poco poder producirla, y que finalmente eso se mantenga en el tiempo. Entonces, gracias también por ese comentario, porque nos entrega una felicidad, ¿cierto?, de poder seguir valorando también a través de esa vía que quizás es más subjetiva, pero es real, ¿cierto? Sí, por supuesto. O sea, si bien en la investigación implica rigurosidad, tener los protocolos, en la clínica, en primer lugar, está el paciente. Entonces, independiente de que no tengamos todos estos equipos tecnológicos, lo que más nos importa es la conformidad del paciente. Como dato, a mí y tal me pasaba que, como soy medio perfeccionista, el paciente quedaba contento, pero yo quería que mejorara aún más la voz porque yo sentía que podía dar más. Con el tiempo me di cuenta que no es decisión mía, es el cuerpo del paciente, es la decisión del paciente, y mi objetivo tiene que ser que el paciente esté conforme. Muchas gracias, Lucas. Vamos a pasar a la última pregunta en virtud del tiempo, Lucas. Sí, Quería consultarte si existen estudios donde haya evidencia sobre los resultados de la utilización de la máscara de ventilación semiocluida dentro de algún programa terapéutico, Lucas. sí, totalmente. Esta fue la primera investigación que se hizo en Chile en relación a los efectos de la máscara de ventilación semiocluida, y en 2020, justo a otros colaboradores, realizó una investigación de ejercicios con máscara de ventilación semiocluida, con fonación de A, contar números, meses del año, habla conectada, etcétera, donde evaluó escalas de autopercepción, que justamente ahí evaluó el VHI, el Voice Handicap Index, y el Vocal Tract Discomfort Scale. Y además evaluó donde obtuvo resultados sumamente positivos. El VHI y el Vocal Tract Discomfort Scale mejoraron mucho la percepción de los pacientes de manera objetiva o
o parametrizada dentro de la subjetividad del propio paciente y disminuyó mucho el esfuerzo. Vale decir, si bien esto valida los resultados a corto plazo, por supuesto que también se pueden ocupar como un programa. Y además les insisto, la máscara, pero también contar números, hablar e incluso cantar para los pacientes, para los fonoaudiólogos que le puedan llegar cantantes. Es súper, súper útil. Muchas gracias, Lucas. ¿Y es muy cara la máscara? Acá va a ser la única pregunta que me pillaste. En la investigación justo ya estaban en la universidad y acá tengo la suerte que me las dan en el hospital, entonces nunca me ha tocado comprarla. Ya. Ahora, de buenas a primeras, me da la impresión de que no, me da la impresión de que no, pero habría que consultarlo con algún proveedor. Muchas gracias, Lucas, por esa respuesta. Y bueno, Lucas, yo nada más que agradecerte por estar acá hoy día, por contarnos de tu investigación, felicitarte por este tremenda investigación que se realizó acá en Chile, ¿cierto? Y que ha sido vista por muchos colegas y no colegas también, ¿cierto? Que también son investigadores también o les gusta el área vocal, tanto el proceso evaluativo como el proceso de intervención. Lucas, nosotros, bueno, como no tenemos la opción de poder saludarnos ni nada aquí de manera presencial, yo quería compartir acá mi pantalla para poder mostrarte un reconocimiento en el caso tuyo y te lo vamos a hacer llegar la próxima semana. No sé si ya lo puedes ver. Sí, muchas gracias, Cristóbal. Así que ahí te lo vamos a enviar y nada más que agradecerte, Lucas, por la presentación del día de hoy y ojalá vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos los asistentes, gracias por gracias por las preguntas. En cualquier caso, después quizás podemos dejar un mail de contacto, si hay dudas, nunca está de más, y bueno, permanecer en contacto y generar el nexo. Muchas gracias, Lucas. Por supuesto, lo vamos a dejar ahí. Entonces, a todos los asistentes, muchas gracias también y damos por finalizada entonces esta charla de efectos vocales inmediatos de la máscara semi-ocluida en sujetos diagnosticados con disfonía funcional y sujetos con voces normales organizados por la carrera de fonoaudiología de la Universidad Autónoma de Chile. Les recordamos, por favor, responder esta pequeña encuesta de satisfacción, la cual se encuentra en el chat de esta reunión, ¿ya? Muchas gracias por su participación y asistencia y les comentamos que seguiremos realizando estas charlas investigativas que pertenecen a las distintas áreas y estaremos difundiendo por la misma universidad o por Fonoaudiología UA Santiago en redes sociales, ¿ya? Que obviamente son gratuitas para que ustedes puedan asistir e instruirse en este hermoso mundo de la fonoaudiología. Así que muy buenas tardes, que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Hasta luego, que estén bien.